Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas noches, ¿cómo les va? Programa número 24 de Al Derecho y al Revés. Aquí estamos con Alfredo Popritkin. Buenas noches. ¿2 docenas de programas ya? 2 docenas de programas. Bárbaro, esto es increíble. Enrique, Adalberto, Eduardo, no sé dónde andan. No cortaron, no, hace frío. Hace frío, tal cual. No, pobres, tenían sus ocupaciones. Pero bueno, como siempre estamos acá en Ecomedios AM 1220, como siempre está Gerardo Subirana en la operación, Federico Politi en la producción, y bueno, ustedes saben que nos pueden llamar siempre al 4325-1220, dejarnos mensaje en el 5254-2353, etcétera, etcétera. Pero como siempre la Argentina no deja mucho espacio para aburrirse, así que vamos a entrar de lleno en los temas del día. Y Alfredo, si te parece, este tema del CIADI con aerolíneas ha causado bastante revuelo, ¿no? Uh-huh. Yo reflexionaba así muy rápidamente que por ahí si lo tuviéramos a Eddie Zunino como el otro día charlando con nosotros, el personaje de su novela estaba escribiendo la enciclopedia El Gran Fracaso Nacional, iba ya por las 3.500 páginas, y podrían agregarse unas cuantas páginas con esta historia. Varios capítulos, ¿no? Porque esto empieza con la privatización, esa privatización tan triste, tan compleja, donde tanto Iberia como después Marsans hicieron un aprovechamiento. Recuerdo que hicieron leasing con los aviones de aerolíneas para pagar el canon que habían comprometido. Bueno, esto es un poco la responsabilidad de los diferentes gobiernos. Tal cual. De no pensar que se privatizaba y uno se desprendía del problema y ya dejaba toda la cuestión en manos de quien tomaba la privatización y se desentendía el Estado. Sí. Y esto no es así porque si no existe un control simétrico, similar o de la misma intensidad que el valor de lo que se está privatizando, valor en todo sentido, el valor estratégico de lo que significa para un Estado, una empresa como YPF, una empresa como Aerolíneas en este caso, lo que significa, si no se toman las medidas suficientes como para tener las riendas y los controles necesarios, obviamente que aquel que asume la privatización va a buscar el máximo beneficio posible, a expensa de cualquier cosa. Claro, lo grave de todo esto que en ambos casos se ha llegado al extremo del abuso. Este es el tema. Porque una cosa es aprovechar los resquicios que te dejan abiertos y otra cosa es pasarte de la raya y hasta caer en cuestiones criminales, en cuestiones delictivas, en quedarse con los bienes del otro, ¿no? Porque en definitiva eran concesiones. Yo creo que esto arranca ya muy mal con una privatización claramente irregular, posiblemente de las más cuestionadas de todas, las de aquel periodo. Sigue con el descontrol, como decís bien vos, no es un problema de un gobierno, sino de todos los gobiernos que siguieron. Uh-huh. Y después vamos a este proceso tan curioso de reestatización que también fue apresurado, descuidado. Pues fíjate que el argumento principal del Tribunal Arbitral del CIADI para condenar a la Argentina es el de que la Argentina viola lo que ella misma firmó en el propio año 2008. Es decir, se acuerda por escrito llevar la tasación de la empresa a una tasación privada. Y lo que hace el gobierno es hacerlo tasar por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que da un patrimonio negativo, cosa que era posiblemente defendible en una instancia como la que estaba acordada, pero al serlo una tasación del Tribunal de Tasaciones, es una tasación de una parte, se paga formalmente la suma de $1, y a raíz de eso empieza el reclamo. Un reclamo que después, además, se complica más todavía porque tampoco el gobierno que decide la reestatización por una abrumadora mayoría, recordemos, en el Congreso, lleva adelante las acciones de indemnización que la propia procuradora Abona en aquel momento decía, hay que accionar contra Marsans por todo lo que ha hecho mal, que sin duda era mucho,
Esas acciones, es decir, se toma la decisión política, se pegan los 4 gritos, se proclama reestatización. Esa reestatización después está también bastante cuestionada por los costos de casi 700 millones al año de dólares que el Estado argentino tuvo que poner y que recién bajaron, hay que hacer justicia, en el último año a más o menos la mitad. Y ahora se vuelve a hablar de posibilidad de reprivatización. Somos los únicos en el mundo que somos capaces de hablar de privatización, reestatización y ahora reprivatización. Entonces, yo te termino el hilo de este asunto. Ahora estamos frente a un desafío muy grande y yo creo que está la oportunidad de poder hacer las cosas mejor. Porque este fallo de 320 millones no es un fallo definitivo. Es decir, la Argentina tiene derecho a replantear la cuestión y generar un nuevo proceso, que por supuesto es una decisión complicada porque tiene un costo y porque puede el día de mañana implicar una condena igual o peor. Eso es verdad. Ahora, también es verdad que si uno lee los diarios, todos sabemos que este juicio, que originalmente era de Marsans, que era la empresa española, vos me recordabas hoy que inclusive tiene un par de altísimos funcionarios presos por lavado de dinero, evasión, etcétera, en España, Exacto. es decir, hombres pesados, esta gente vendió su juicio, o por lo menos una parte de su juicio, a el un crédito, sí. el crédito a un fondo buitre, que es el que pagó. No es un fondo, es un fondo. Bueno, es un fondo. No sé si es un llamémoslo fondo. buitre, Bueno, es lo que le corresponde. Sí, es una empresa que está dedicada justamente a eso, a comprar, depredar. a tomar. No, bueno, yo creo que es una actividad bastante legítima. Toma casos que por allí el propio acreedor o potencial acreedor que se siente con derechos a ejercer una actividad judicial, un reclamo, no cuenta con las espaldas suficientes en dos sentidos. Por un lado, no cuenta con los profesionales adecuados para llevar a cabo una acción de esta naturaleza a nivel internacional. Y segundo, no cuenta con los recursos económicos para afrontar semejante aventura, si se quiere. Entonces, ¿qué hace? Bueno, justamente hay una empresa, o varias, pero lo han hecho con la mejor en el mundo, que se llama, ¿cómo recordamos? Buford, que se dedica a eso, toman el lugar del acreedor, hacen una inversión, ellos estiman cuánto deberían invertir en dinero para llevar adelante un proceso judicial. Calculaban 30 millones de costo, pagaron 13. De máximo, calculaban 30 millones de dólares de costo, pagaron solo 13 y con 13 ganaron un proceso judicial que les implica cobrar, en principio pueden ser 320 millones de dólares. Ellos dicen que la parte de ellos serían 140. Bueno, pero pongámosle, creo que multiplican por lo menos por 10, o si no por 20 o por 30, como salió publicado en algún lugar, su inversión. Así es. ¿A costa de qué? De la negligencia. Sí, de la mala defensa del Estado argentino. Primero el incumplimiento del contrato, por lo que vos mismo decías recién, además, ¿no es cierto? Porque esa cláusula escrita y firmada no la cumplieron porque se basaron en una tasación de un tribunal interno y no de un tribunal internacional. No siguieron el procedimiento pactado. Es así. Y en segundo lugar, bueno, estoy muy seguro de que el seguimiento de este proceso a través del tiempo debe haber sido pésimo por parte de la Argentina. No le prestaron atención porque no está el interés de un gobierno que sigue todas las consecuencias de un proceso. Normalmente se agota en lo político. Y si a eso le sumas que en el medio hubo un cambio de gobierno, pero mucho menos. Ahora, lo que ahora se nos plantea, que yo creo que esto sí habría que, porque veo poco de esto en debate, y hay que ponerlo en el debate público, ¿qué hacer frente al fallo? Y yo te decía, está la posibilidad de plantear otro juicio, pero también uno lee que este fondo, que yo insisto en calificarlo buitre, y después te voy a decir por qué, porque hasta tengo un fundamento legal para eso. Hay también que pensar primero bien, después pensar. Pero, bueno, estos muchachos han dicho públicamente que están muy contentos por el resultado, pero aclaran que el resultado no es definitivo, y se abre una instancia, dicen ellos, de negociación, porque saben que la Argentina puede replantear la cuestión. Entonces, por el otro lado uno lee en medios que no son precisamente críticos del gobierno, como el Diario de la Nación o incluso Clarín, que los funcionarios que están con el tema y los asesores legales del gobierno están evaluando que conviene no apelar, es decir, conviene pagar, y hasta están hablando del tipo de bono con el que van a pagar.
Entonces yo me pregunto, con respecto al gobierno anterior como con respecto a este, y lo que vos decías en cuanto a la defensa del interés público, que es el de cada uno de nosotros, bueno, acá hay que pararse a negociar, es plata de todos. Primero hay que pelear el monto, hay que analizar la posibilidad de la apelación, hay que resolver la cuestión de una forma que haga al interés nacional, ¿no? Y me acordaba que vos me mencionabas algunas similitudes entre este caso y el de YPF, y se da... No te copies. Justamente, no, porque me lo habías dicho en la previa, porque vamos a decirle a los oyentes que tenemos previa, somos gente seria. Entonces lo voy a decir yo. Decilo, claro, porque lo único que metía el bocadillo es la anécdota de que el fondo es el mismo. Bueno, lo ibas a decir vos, decilo. No, está porque bien. Eso es una anécdota, no sabemos si es fondo, un dato. pero el tema es tan el mismo grave, que compró lo de Eskenazi. Muy parecido al el caso, no tanto la última parte de quién está llevando adelante el trámite legal o la ejecución a través de un fondo, sino el caso es muy parecido a lo que pasó con YPF. YPF, una empresa que fue vaciada, una empresa que fue castigada por todos los costados. ¿Y vaciada en qué sentido? Los principales activos de la empresa YPF, esto tuvimos un programa especial sí. No sé si recordás, resulta que los principales activos de YPF, incluso explotaciones petroleras que YPF tenía en el exterior, fueron transferidas a Repsol durante el periodo que Repsol ejerció la explotación de la empresa, porque se la cedió al Estado argentino, y se quedaron con los bienes. Además, fue vaciada, ¿por qué? Porque luego cuando entra a formar parte del grupo accionario los Eskenazi, lo hacen de dos formas. Lo hacen con un préstamo del exterior, del Credit Suisse, que todavía ese préstamo está por verse si no tiene alguna vinculación con el dinero que tenía depositado en Suiza la provincia de Santa Cruz, por los famosos fondos fondos de Hay Santa fuertes Cruz. presunciones. Eso por un lado, y por otra parte, el que le financia al propio Eskenazi, el otro 50%, es la misma gente de Repsol. ¿Con qué condición? Porque eran buena gente. No, pero aparte, ¿con qué condición? ¿Cómo le iba a pagar Eskenazi, que no tenía un peso por esas épocas, por ese momento, esa época? ¿Cómo le iban a pagar? ¿Cómo se iba a cobrar el Repsol? Bueno, se iba a cobrar, y así fue, con las ganancias, entre comillas, que fuese dando los año tras año YPF, y prácticamente se la llevaron toda. Ahora, y en esas condiciones, también, ¿no podíamos comprar vos y yo? Bueno, ahí así puede comprar cualquiera. Lo malo de todo esto, y esto es una cuestión que deberá ser investigada en algún momento, es que quien estaría detrás de los Eskenazi sería quien facilitó desde el momento cero llevar a cabo toda esta operatoria, que está muy sospechada en este caso, que no podemos decir que sea 100% culpable, pero sí podemos decir que debería ser investigada, porque es sospechosa, la familia Kirchner, especialmente la época de Néstor Kirchner, todavía cuando se encontraba en vida. Entonces, el tema ahora que traemos a colación por la novedad de la indemnización de Aerolíneas Argentinas tiene bastante que ver con qué. Tiene bastante que ver que YPF también le tuvo que pagar, para no tener un proceso judicial en su momento, una indemnización que partió de los 5.000 millones de dólares, una vez que resolvió estatizar la empresa YPF en la porción que tenía Repsol. La porción de acciones que tenía Repsol es algo muy parecido, y al final se terminó pagando una jugosísima indemnización, 5.000 millones en aquel momento, que con los intereses, recordemos, iba hasta los 10.000 millones. Y de repente además leemos conexiones, ¿no? Que por lo menos a uno le desagradan o le plantean realmente la figura famosa del conflicto de intereses que vemos tanto, ¿no? Porque hay una denuncia de una legisladora, la diputada Camaño, de ayer, que menciona al actual vicepresidente de Aerolíneas y lo acusa de haber sido uno de los abogados que patrocinó a Marsans para iniciar el juicio contra el Estado argentino. Entonces, habrá que ver si es cierto, si no es cierto, pero lo que es cierto, independientemente, por eso no damos ni el nombre, por más que es público, pero independientemente de la anécdota, estas cosas pasan demasiado seguido. Sí. Entonces, a mí me gustaría que los colegas que ahora están con la responsabilidad de tomar una decisión de si hay que pagar,
y de cuánto hay que pagar y de cómo se va a negociar, asuman el tema de la manera en que los profesionales solemos asumirlo en nuestros estudios cuando defendemos los intereses de los clientes como corresponde, es decir, con la camiseta puesta y con todos los argumentos del caso. Este es un tema muy serio. Sí, yo tengo serias dudas que eso vaya a pasar, incluso... No, hay que ponerle la lupa, porque es lo que vos dijiste antes, hay que ponerle la lupa, tiene que haber control. Eso no lo hace cualquiera, y cuando encontramos que en nuestro país, las veces que pasó, que tuvimos funcionarios responsables, preocupados por su trabajo, que han puesto toda la energía en llevar a cabo su tarea y han denunciado, han investigado, han llevado adelante su trabajo hasta el último, no sé, la última posibilidad de extremar todos los recaudos. Resulta que a esos funcionarios los hemos de alguna manera, entre comillas, echado de sus funciones, como pasó hace poquito con el procurador Balbín, un personaje de primera, hombre de la Facultad de Derecho, inmejorable, que alguno, para justificar su salida del gobierno actual, que dijo que era demasiado bueno para la Argentina o para los gobiernos que sabemos tener en Argentina. Entonces estas cosas tienen que cambiar, porque cada paso que damos, como bien decís vos, nos encontramos con algo con feo olor en el medio. Ahora lo del vicepresidente de Aerolíneas, pero a cada paso nos encontramos con problemas. Si no se quieren quedar con parte de la empresa, si no las acciones se las vendieron o se las hizo comprar a un amigo, que ese amigo compró sin plata, que se quedó... las medidas raras, ¿no? Recién veíamos tapa también de medio digital en este momento, que el fiscal de la causa de Chicone está pidiendo investigar los llamados telefónicos del entonces máximo funcionario de la FIP, de Chegaray, para ver cuál fue su vinculación con el famoso otorgamiento de ese plan a Chicone. Es decir, todo tiene un olor desagradable. Ahora, había un temita que lo queríamos comentar también. Hace unos días se está diciendo que el ANSES les movió la llegada, ¿no?, a los jubilados que tienen sus juicios, que ganaron sus juicios ya. Sí, les corrió el arco. Les corrió el arco, exacto. Ya estaban convirtiendo, estaban ahí. Con su resolución, que pareciera que ya le van a cobrar, que se iban a hacer del dinero y qué sé yo. ¿Y qué hace el ANSES? Contalo. El ANSES en esta situación apela a la Corte, y yo recuerdo que a mediados del año pasado, el administrador del ANSES, el funcionario a cargo del ANSES, anunció que la ANSES no iba a apelar más. Y ahora apela, planteando además que a raíz de la ley de reparación histórica, en lugar de aplicar el coeficiente que está aplicando por unanimidad la justicia, la Cámara Federal, ya tiene unanimidad de sus salas para aplicar el coeficiente de ajuste, que no es el de la ley de reparación histórica, y es lógico que no lo sea, lo explicamos en un minuto. El de la ley de reparación histórica baja un poco las cifras para pagar de inmediato. Lógico. Los que no quieren aceptar el acuerdo, que tienen todo el derecho de no aceptarlo, estaban, como decís vos, ahí, en la línea de llegada. Sí. Bueno, y dentro de las generales de la ley cobrando un interés, que es el interés que establece la justicia. Tal cual. Y llegando con muletas a la línea de llegada, porque estamos hablando de los jubilados. Y muchos, ¿no?, se quedan en el camino, falleciendo, los pobres abuelos. Seguro. Por eso, esta es una mala noticia, y yo creo que también necesitamos, nosotros nunca tomamos una posición partidaria en el programa, tratamos los temas con la mayor objetividad que podemos. Yo creo que hace falta una respuesta de por qué esta medida era ANSES. Sí, porque además de eso resulta que ANSES no es un organismo que uno pueda hoy por hoy decir está en quiebra, todo lo contrario. Tiene una reserva de fondos, el fondo de garantía ¿cómo se llama? El fondo de garantía que tiene tan enorme el ANSES, tiene valores millonarios de sustentabilidad. Son valores millonarios, pero que están justamente engrosados con el tiempo por aportes de distinta naturaleza para responder a distintas circunstancias. Así que las cajas no queden vaciadas y que se pueda responder justamente cuando hay demandas o juicios de esta naturaleza. Bueno, utilicémoslo para esto, si no es para pagarle a los abuelos. ¿Qué se espera? Especular como pasó con el gobierno anterior, que terminaron utilizando los fondos del ANSES para préstamos financieros, para dárselos o para transferírselos a la actividad bancaria. Lo que pasa es que vos sabés que es el famoso teorema de Baglini, ¿no? La cosa cambia completamente según que estés en la oposición o en el gobierno. Sí. Ahora, y referido a eso, para no dejar de tocar algo que habíamos también comprometido como tema, ¿qué nos podés contar vos de estas denuncias
que realmente también nos sacuden, ¿no? Habría miles de millones de pesos que durante más de 20 años tenían que ir del juego en la provincia de Buenos Aires a obras de bien público en los municipios. Y Claro. parece que esa plata no se sabe dónde fue. Sí, tratemos de hacer un resumen más así, breve. Dale. El juego en la provincia de Buenos Aires, en particular los bingos y otras actividades también, pero los bingos principalmente, se fueron abriendo. Hay una cantidad muy apreciable de bingos desparramados por toda la provincia, que tienen la obligación que de sus ganancias, no de la recaudación, sino de sus ganancias, un porcentaje pasa al Estado provincial, creo que es algo así como del 30%, si no me equivoco, pero el 1% de todas esas ganancias deben ser transferidos a entidades de bien público y con fines sociales. Sí, por ejemplo, hospitales, por ejemplo, bomberos, una escuela. Generalmente organismos que de alguna forma dependen de los municipios. Por eso esta entrega de este 1% se tramita a través del propio municipio respectivo, cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Bueno, resulta que esto, y otra vez el problema del control, nunca se controló debidamente a dónde iban a parar estos fondos, y menos todavía se solicitaba, o se solicitó en ningún momento de los últimos, no sé, 15, 20 años, se solicitó la rendición de cuentas acerca de qué se ha hecho con el dinero recibido por cada uno de los y son destinatarios. miles de millones de pesos. Bueno, resulta ser que ahora hacen una auditoría en la provincia y establecen de acá para atrás, y incluso en los últimos tiempos, también en este año y pico del Sí, cambio porque de gobierno, hablan de más de Vidal, 20 años, es decir, otra vez atravesamos varios gobiernos. que buena parte de esos fondos se desviaba. Se cometió en principio un delito, porque sería el delito de desvío de fondos, de malversación de fondos públicos, porque si tiene un destino determinado y previsto en una ley y se le cambia el destino sin que eso esté permitido o autorizado, resulta que hay un delito allí que seguramente entrará en etapa de judicialización de toda esta cuestión, pero por ahora se determina a través de las auditorías que, por ejemplo, en algunos municipios parte de ese dinero, o buena parte de ese dinero, se lo quedaba la propia municipalidad para pagar sus gastos generales. No se para sabe. hacer política. Claro, para lo que sea. Lo que ingresaban los fondos generales del municipio. Esa es una parte. Otro caso ocurre que, por ejemplo, el caso, me recuerdo, de Seiza, a cargo de la familia Granados, resulta que ese porcentaje, que estamos hablando de millones y millones de pesos, pasaban al club deportivo de fútbol de la jurisdicción, es decir, de la localidad de Seiza. Entonces se utilizaba para engrosar los fondos del club, para pagar los sueldos, para comprar jugadores, para una cosa de loco. En caso de Morón, por ejemplo, se estableció de que resulta que Morón iba una parte a bomberos, que uno puede decir, bueno, bárbaro, perfecto que vaya a los bomberos. Pero eso sí pero va para comprar cosas que los bomberos de Morón no pueden usar. No necesitan un exceso, y que seguramente habría que investigar esas compras. ¿Vos sabés que si uno las investiga, seguramente se va a encontrar con sorpresa. Pero además de esto, tienen como 30 o 40 millones de pesos en plazos fijos. Dios mío. Los bomberos demoran. Bueno, cosas como esta, pero encontraron a montones. Vos sabés que yo te iba a agregar una cosa me hiciste acordar con lo de los jugadores. Hay una denuncia actual, que no sé a qué estado llegó, pero sí es una denuncia que la he escuchado y aparentemente con bastante fundamento, de que en una importante ciudad de la Pampa Húmeda ha ocurrido algo parecido. Están acusando al intendente de Pergamino de haber desviado fondos o de haber favorecido con esos fondos la infraestructura de Douglas Haig, el equipo de Pergamino, que lamentablemente está... ningún trucarofa ahí metido. Ninguno, de ninguna manera, pero... Douglas Haig no, que lamentablemente está por irse al descenso, pero y quería esperemos decir que no se vaya. algo más, a colación, o ya se fue, me dice Fede, como qué horror. consecuencia de esta investigación que hizo Canal 13, particularmente habló de esto La Nata, que fue el que lo ventiló en su programa el día domingo, pero a raíz de esta denuncia, resulta que ahora, el día lunes, ayer, se conocen otras cuestiones. Por ejemplo,
que el hipódromo de La Plata, o sea, jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, tiene déficit hace ya mucho tiempo, es decir, pierde dinero, pierde plata. ¿Y de dónde sale ese dinero que se cubre de esas pérdidas? Resulta que el Estado de la provincia de Buenos Aires, de ese mismo fondo, paga pero qué bien. subsidios Fomentamos al hipódromo para cubrir Maravilla. las pérdidas de la actividad hípica, es decir, del juego. Qué locura. Es el juego. Qué locura. Una barbaridad. Es decir, esto ya ha llegado al sumo. Yo antes de ir a la pausa te quiero pasar un pequeño aviso que me pareció sumamente interesante. El secretario general de la OEA acaba de designar a uno de los argentinos más destacados en muchos aspectos de todos estos años, que es el que fue fiscal de la Corte Penal Internacional durante muchos años y juzgando los crímenes de lesa humanidad, Luis Moreno Campo. Mirá, qué Lo bueno. acaba de designar asesor especial en temas de crímenes de lesa humanidad, pero en particular para que empiece por analizar, estudiar y debatir con todas las partes interesadas la situación en Venezuela. Bueno. Parece un paso institucional importante. Y además Moreno Campo, difícil que alguien lo pueda acusar de falta de independencia. Es un hombre con una trayectoria que parece como el indicado para una tarea como Lo esa. primero que se me ocurre sobre esa noticia es cómo reaccionará Venezuela. Sí, ¿Hasta dónde el presidente, digamos. Sí, a eso el gobierno. Que ¿no es dudo cierto? que actúe con la ¿Hasta madurez dónde que debería tener por el apellido. va a permitir que esa función pueda ser cumplida, además sabiendo los antecedentes intachables y la labor espectacular que ha hecho Moreno Campo en la Argentina, en su intervención. Sí, y sin preocuparse por los intereses involucrados, ¿no? Él ha actuado con mucha independencia. Pero a fondo, siempre lo ha hecho Así con es. gran profundidad Así y es. con buenos resultados. Así es. Bueno, veremos, lo seguiremos la noticia. Ojalá que sea para bien, porque lo de Venezuela es algo muy angustiante. Nos vamos al corte. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido al Frente Patriota, bandera vecinal. Alejandro Biondini, diputado nacional. Horacio Rubén Bazano, senador nacional por provincia de Buenos Aires. Vota lista 505, lista Solidaridad de Frente Patriota, bandera vecinal. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Espacio cedido a un país, provincia de Buenos Aires. Hay un solo equipo con la capacidad y las propuestas concretas para lograr que 230.000 jóvenes puedan ingresar al mercado laboral. Felipe Solá, Mirta Tundis, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 501, un país. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires. ¿Cómo no sentir esperanza si juntos estamos haciendo lo que no se hizo en 25 años? Por eso es importante que nuestro equipo crezca, como crecen nuestras ganas de seguir mejorando la vida de todos. Tenemos un gran desafío, tenemos esperanza. En equipo lo estamos haciendo posible. Carolina Píparo, precandidata a diputada por la capital de la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508 1A. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Cliente de Personal, alma generosa. Te duplicamos los gigas para alimentar ese corazón gigante, bondadoso. Si un animalito de Dios está perdido, lo publicas en todas tus redes hasta encontrar a su dueño. Corazones gigantes. Personal duplica sus gigas sin tener que hacer nada. Internet para que todo suceda. Personal. Beneficio de alcance nacional válido a partir del 14/6/2017. Consulta planes impactados en personal.com.ar. Una charla sin guión con noticias de actualidad, donde más allá de polémicas y puntos de vistas dispares, se trata de brindar las dos caras de cada tema. Al derecho y al revés. Los martes de 19 a 20 horas por Ecomedios AM 1220. Bueno, estamos de vuelta al aire y nos damos otro gran gusto de los que nos venimos dando seguido, por suerte, en Al Derecho y al Revés, entrevistando a un economista, el gerente de desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires,
pero que además de eso bastaría decir Claudio Suchovicki, porque es un hombre mediático, un hombre que está en los medios y cuya opinión pesa. Entonces va a ser un placer, sobre todo en un momento en que la economía es tema del día mucho más que otras veces. Claudio, Alejandro Durkarov te saluda, ¿cómo te va? Alejandro, gracias por la presentación y más que pesa mi opinión, estoy pesando yo mucho últimamente, pero bueno, algo voy a tener que hacer. Déjame que agregue algo más, que es una perlita que conseguimos hace un ratito y no queríamos dejarla pasar. Yo soy Alfredo, Claudio, mucho gusto. Alfredo, ¿cómo estás? Tenemos acá, no sé si vos no nos estás viendo por internet, ¿no? No. Ahí, bueno, ahí está. Estamos teniendo acá, yo lo estoy mostrando, un libro que tiene el título País Riesgoso. Nada menos. Que escribiste junto con Hernán Dobry, que creo que es del 2014, ¿puede ser este libro? Exacto. País Riesgoso, cómo interpretar la economía y los mercados financieros. Pero país riesgoso, ¿sería en esa época Argentina un país riesgoso? Hoy, después de un cambio de gobierno que tuvimos y demás, ¿seguimos siendo un país riesgoso? Y es muy buena la pregunta y no tengo una respuesta clara. Y te voy a decir una cosa, creo que lo voy a ver en las elecciones. Sí, qué grado, porque ya no es tanto por un candidato u otro candidato, sino lo polarizada o no que esté la sociedad. Para que algo tenga sentido, para que vos no seas riesgoso, para que seas predecible, que sería lo contrario, vos lo que necesitas es que todos empujemos más o menos para el mismo lado, para que el que quiera invertir en la Argentina, extranjero o argentino, pueda tener en claro hacia dónde va las cosas. Si vos tenés una sociedad completamente dividida, si uno tira para el lado y otro tira para el otro, y es difícil que alguien te venga a invertir porque nunca sabes si tiene consenso cada decisión que toman. Claro, por eso te digo, va a ser importante verlo. Tiene mucho que ver con la política, ¿no es cierto? Obviamente. Esa pregunta y esa respuesta. Pero bueno, y en este mismo libro vemos que vos desarrollás varios capítulos que muchos de ellos todavía hoy tienen actualidad. Seguramente si uno se introduce en el contenido del libro, que no tuvimos más que posibilidad de hojearlo por encima, y te vamos a pedir seguramente que nos los dediques en algún momento con tu firma, con tu dedicatoria, pero en uno de los capítulos, tiene 8 capítulos centrales, pero uno de los capítulos aborda un tema de absoluta actualidad en este momento, que es la temática del dólar. Dice, el dólar, el termómetro del estado de ánimo argentino. Es una buena definición, ¿eh? Termómetro del estado de ánimo argentino. Y yo creo que la gente lo que justamente quiere saber es, ¿estamos en manos de esta cosa tan etérea y tan particular en este mundo global actual que es el mercado, llamémoslo, sobre todo en un mercado tan chico como el argentino? ¿O estamos siguiendo de alguna manera un modelo que el Banco Central puede conducir, nos lleva a algún lado? ¿Qué es lo que vos pensás? Primero, creo que el dólar es una consecuencia, no es el problema. Vos cuando te pones nervioso, cuando hay incertidumbre, cuando no sabes qué hacer, la mayoría del que puede, porque no es la mayoría de la gente, solo el que puede, refugia en dólares. El dólar es sinónimo de protección, no de rentabilidad. El que ahorra en dólares pierde plata en los últimos tiempos comparado con el poder de compra que tiene el dólar en el mundo. Pero en Argentina no la pierde, mantiene ese poder adquisitivo porque lo que se deprecia es el resto de las cosas. En ese camino, insisto que es la consecuencia. Entonces lo que yo me tengo que preguntar antes, si es la consecuencia, ¿por qué tenemos este nivel de incertidumbre que nos hace llevar a dólares? El problema no es el dólar, el problema es por qué estamos hablando del dólar finalmente. Y esto creo que es lo que aumentó en el último tiempo, este nivel de incertidumbre. Déjame decir algo que estaba repitiendo hoy bastante por algunos lados. Si miro las películas del principio de año, no debería estar para nada preocupado por el valor del dólar porque es lo que menos subió este año. Si miro la foto de los últimos 2 meses, y sí, algo pasa porque aceleró muchísimo esa devaluación. Y por último, lo que preguntabas de la intervención o no del Banco Central, esto obviamente hay distintas bibliografías, distintas bibliotecas, yo no tengo la razón, no soy el dueño de ella, pero desde mi gusto, desde mi ánimo y desde mi formación, cuando las cosas tienen un precio que surgen del libre juego de la oferta y la demanda, creo en ese precio, porque en ese precio hay comprador y hay vendedor. Cuando hay un intervencionismo absoluto, no sé si es el precio o no, porque finalmente no sé qué va a pasar si dejan de intervenir. Si una empresa es rentable porque tiene una prebenda, porque tiene una ley que le permite hacer una cosa,
como pasó en Tierra del Fuego, el día que me lo saquen, yo no sé si vale la pena estar ahí porque dependo de la relación que tenga con un funcionario. Sí, te entiendo. Ahora, esto es cierto en condiciones de cierta, digamos, racionalidad de la competencia, de una competencia que esté defendida. Sabemos que en la Argentina la defensa de la competencia es una falencia gravísima que afecta mucho la transparencia de los mercados. En un contexto de un poder un poco más equiparado, donde no haya posibilidades, como incorporamos ahora al Código Civil y Comercial, de una de las figuras que más se debería usar en el derecho, que es el abuso de posición dominante, porque la hay por todos lados. Entonces, yo me pregunto, estamos en un contexto donde vos dijiste muy bien, el dólar subió mucho menos que otras variables. Ahora, de pronto subió. Y entonces, esto va a volver a reflejarse en que los formadores de precios van a decir, uy, ahora necesito ajustar mis precios a este nuevo dólar, a pesar de que no los ajustaron ni para abajo cuando bajó, ni los mantuvieron cuando el dólar estaba quieto. No lo sé, la historia me dice que tenés razón, si me baso en los datos empíricos, que por las dudas, por la incertidumbre, el empresario aumenta, y comparto con vos cuando decís que hay fenómenos concentrados donde no permiten la libre competencia. Entre ellos, para mí el principal, el Estado. Porque el Estado es el principal protagonista de la economía argentina hoy, porque maneja gran parte de las variables, entre ellos los impuestos que te cobra, entre ellos que toma la decisión de muchísimas variables económicas que forman parte del costo de las empresas. Por ejemplo, entre otras cosas, las tarifas. Por eso, insisto y vuelvo a dar vueltas sobre lo mismo. Cuando hablamos de competencia, a mí tampoco me gusta cuando nos vamos al otro extremo, donde es un Estado, un burócrata que quizás muchas veces en su vida tuvo una pyme, que muchas veces en su vida no pagó una quincena con su dinero, siempre la pagó con dinero de otro, que nunca tuvo que entender la realidad de una familia o de lo que fuera en directo, toma decisiones sobre muchos partícipes que sí arriesgan su capital, porque muchas pymes de los que nos deben estar escuchando arriesgan su capital y quieren vender el producto o a veces refugiarse no vendiendo el producto porque es fácil que alguien le diga tenés que hacer esto, tenés que marcar este índice, es como que yo te exija a vos lo que vos tenés que hablar y que no podés tomar ciertos auspiciantes y que no podés tener, y en algún momento te vas a revelar y me vas a decir, ¿sabes qué? Yo asumo el riesgo, yo pongo la cara delante de la gente, es mi credibilidad la que está en juego y desde ese punto de vista no quiero que te metas, por eso insisto. Cuando vos ves mucha gente corriendo hacia el dólar es porque hay incertidumbre de futuro, no tiene que ver con decisiones de pasado, hay incertidumbre de futuro. ¿Esa incertidumbre de dónde sale? 99% de los casos de la política, nunca de la economía. No tengo ningún factor para explicarte por qué el dólar valía 16, cuando todas las variables y había una inflación bárbara en Argentina. Claudio, déjame que te haga una pregunta justamente a colación de lo que acabas de decir acerca de que todo depende un poco del futuro, que es algo que es una incógnita para todos nosotros. Hace pocos días, y esto creo que ocurrió en el ámbito del cual vos sos, habitué, que es la parte del mercado de valores, la bolsa de comercio. Claro, tu métier de todos los días. Se habló de que la calificación de Argentina como país no aumenta porque justamente una empresa, una calificadora como Morgan Stanley, están a la expectativa de qué va a pasar con la cuestión política en los próximos tiempos. ¿Hasta dónde esto es así? ¿Hasta dónde la economía actual está un poco frenando la posibilidad del despegue? Es un mundo muy chico, el nuestro, el mío, el que yo represento, no es representativo de la gente. El de Morgan Stanley, el que somos fronterizos, porque finalmente hace al flujo financiero. Esa pregunta la amplío y te digo que no es que solo pasa a nivel financiero, pasa a nivel peor todavía, de la economía real. ¿Cuánta gente tenés paralizada porque no sabés qué va a pasar y si las reglas se van a mantener o no? Vos durante mucho tiempo tenías un nivel de reglas, consumo interno, etcétera. De repente te cambiaron las reglas. Vos me podés garantizar que la sociedad argentina, no te hablo de las elecciones, que la sociedad argentina está de acuerdo en las cosas básicas. No, claramente no. Bueno, entonces, ¿por qué voy a poner la plata? ¿Por qué voy a invertir si escucho a la mitad de la gente que quiere ir para un lado y la otra mitad que quiere ir para el otro? Yo no sé quién va a ganar. Y si yo tomo un riesgo y al final la decisión de la gente es que vaya para el otro, entonces ¿sabes qué espero? ¿Cómo espero? ¿En pesos? Y en pesos te exijo una tasa alta, que es la famosa de las LEVAC. Si no, si vos me vas a bajar la tasa y ¿sabes qué? Prefiero esperar en dólares.
y es un poco el reflejo de los últimos días. Pero no pensemos en el inversor de afuera, porque el inversor de afuera no está todavía en la Argentina. Claro, tenemos que pensar en el de acá. Tal cual. Tenemos que pensar también en los cientos de miles de millones de dólares de argentinos que no entraron en el blanqueo, que ese es otro tema del que no se habla, ¿no? Tal cual. Bueno, y uno de afuera te va a decir, che, si vos no confías en tu país, ¿por qué querés que confíe yo? Tal cual. Te llevo a otro plano. En el mundo hoy está, digamos, no sé si está en auge, pero ha nacido una nueva moneda que es el Bitcoin. Sí. Y también hace pocas semanas se ha conocido de un enorme fraude que ha girado alrededor de la utilización de estos Bitcoin, que incluso ha producido, no sé, que hayan realizado procedimientos tendientes a, bueno, a ver hasta dónde ese manejo de la moneda, digamos, virtual, que es el Bitcoin, de alguna forma siga marcando las reglas de las economías no sé, del mundo, pero sí de intercambio de mucha gente que opera fuera de la legalidad. ¿Qué nos puedes decir sobre esa temática que seguramente vos sos un experto justamente por tu especialidad en el tema bursátil? A ver, conozco, no soy un experto y no tengo práctica, yo nunca compré. Entonces, desde ese punto de vista te hablo de la teoría. Quiero ser respetuoso en eso. Entiendo el sistema, entiendo que también es consecuencia de la desconfianza que hay sobre las monedas y el factor humano sobre las monedas. Esto se basa en un sistema que se llama blockchain, que está revolucionando el mundo. Blockchain es información encriptada de alguna manera, es un algoritmo que es el que termina tomando las decisiones en donde vos le metés un montón de datos. Por ejemplo, aumento poblacional, aumento del Producto Bruto de los países promedio, etcétera, y en base a eso sale un algoritmo que te dice cuánto circulante tiene que haber, cuánta emisión nueva tiene que haber, o si tienen que retirar. Como no hay un humano atrás y no hay política atrás que te dice, che, tengo elecciones, emití más para que haya plata en la calle y la gente consuma, como no hay intermediarios en el medio, mucha gente que no confía en el sistema transicional empieza a resguardarse en eso. Subió bastante de precio, es para prestarle atención. El tema es que así como nació el Bitcoin, aparecieron un montón de criptomonedas, Ethereum, etcétera, que en el fondo lo que va a empezar a ver es esto que es seguro, pero más cantidad de estas cosas, de este tipo de monedas, con lo cual va a ser difícil cuál es creíble, cuál no es creíble, por lo menos por ahora. Supongo que la tecnología avanzará y vas a tener más control de cada una de esas cosas. Pero no lo subestimaría para nada, porque finalmente expresa la desconfianza que hay sobre la moneda tradicional, no de Argentina, ¿no? La desconfianza al dólar, al euro, etcétera, luego de los acontecimientos políticos que vivimos en todo el mundo. Sí, de tantos años de crisis que se recrea bajo distintas formas, ¿no? Especialmente a partir de 2007-2008. Yo te iba a hacer te cambio otra vez la cancha, pero tiene que ver con esto. Y me imagino cuál puede ser tu opinión, porque lógicamente vos estás muy vinculado al ambiente bursátil. Pero hay una iniciativa de hace muchísimos años de grabar las transacciones financieras, y sobre todo las transacciones financieras más especulativas, ¿no? Las más espectaculares en cantidad, de estas cuestiones de computadoras que en microsegundos ¿Tuviste acciones alguna vez? Tuve acciones, sí. Pero bueno, estamos hablando que la renta, ¿conocés? No entiendo al político que plantea esto. Ustedes conocen entonces, si alguna vez tuvieron acciones, que la renta está grabada históricamente. Toda la vida estuvo grabada. La renta que vos mencionás. Sí, pero yo no me refiero a la renta, Claudio. Yo me refiero a la tasa, por ejemplo, el concepto de la tasa Tobin, que casualmente Francia acaba con el gobierno de Macron de quitarla. Fue el primer país europeo que la incorporó y ahora la quita. Que no se refiere estrictamente a la renta, que se refiere a las multiplicidades de operaciones que también, creo yo, modestamente, generan muy, muy importantes distorsiones en esto que muchos economistas, varios de ellos premios Nobel, han planteado que es uno de los problemas más serios del capitalismo en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Entonces, por ahí no es la solución la tasa Tobin, pero ¿cómo hacemos para parar esas multiplicaciones de operaciones especulativas que no generan riqueza y sí generan una parte de esta inseguridad de la que vos hablabas? Perfecto. Es brillante la pregunta. Tan brillante que no tengo respuesta. No sé. La verdad no sé. Y entiendo y está perfecto. Afecta, porque a veces confundimos volumen con liquidez. Claro. Y estas idas y vueltas no es que sostienen al mercado, no es que le dan financiamiento a las compañías. Por el contrario, se intentó miles de veces exigirle un tiempo mínimo si no pagan impuestos,
que si no permanecen 2 años en un lugar, o escalonado. El tema es que el capital va para otro lado, entonces como vos no lo haces, otro país lo permite y va para otro país. Exacto. Entonces, la verdad, honestamente, perdón, déjame hacer un gesto de humildad, no tengo la más pálida idea de cómo hacerlo. Tengo una consulta. Gracias por la sencillez, y además sabemos que es tu estilo. A propósito de lo mismo que te consultaba Alejandro, o en la misma temática, es sobre la renta financiera, que creo que vos hiciste un atisbo a intentar defender, diciendo que sí, de alguna manera está hoy grabada o estuvo siempre grabada, pero más allá de eso, la pregunta es, ¿qué impacto podría tener o qué impacto podría producir si a partir, por ejemplo, del 1 de enero del año próximo, 2018, se establece que, no sé, por no meter a las acciones en el medio, que la renta de los bonos, de los títulos del Estado, los bonos que hoy circulan o que van a circular en el futuro, pasan a estar grabados? ¿Tenés una idea de qué impacto eso puede producir en el mercado? Punto 1, está grabado, ya está grabado. Las personas jurídicas y los que especulan habitualmente, los que tienen habitualidad, los que se dedican a eso, pagan impuesto a las ganancias de capital de renta financiera. El único que está exento es la persona física. En acciones, porque para muchos sería doble imposición, porque ya lo paga la compañía. Si yo tengo acciones de la empresa A y la empresa A paga, está pagando y sacándome de la utilidad que me correspondería del dividendo. Y sobre el dividendo pago. Si opero en cualquier activo que no sea argentino, por más que sea una persona física, pago impuesto a las ganancias. El único que está exento es si invierto en activos argentinos. Si Argentina tiene un déficit enorme, yo tengo que premiar al que ahorra en bonos argentinos. Segundo, si yo le pongo un impuesto inclusive al plazo fijo o a las LEVAX, ¿quién te crees que paga el impuesto? ¿El banco? ¿El cliente? ¿O lo va a terminar pagando el Estado? Porque yo te lo voy a cargar en la tasa de interés. O cuando pagas IVA, ¿quién lo paga el IVA? El consumidor, muchachos. Te lo trasladan al precio. Es un argumento, ese es un argumento fuerte. Hay una contradicción, me parece, porque si el que lo estaría pagando, digamos, sería la persona física. La persona física, por principio, no tiene posibilidad de trasladarlo, porque es una persona física, es un consumidor, es un usuario. ¿Cómo que no te exijo? A ver, una LEVAC me paga 26% anual y la inflación es del 24%. ¿Cuál es la renta? ¿2% anual? Sí. Bueno, me vas a ajustar por inflación. Entonces me decís, ¿sabes qué? Te pongo un impuesto del 3%. Bárbaro. O me pagás el 29%, con lo cual lo paga el Estado, porque se encarece la tasa, o ¿sabes qué? No tengo LEVAX. Bueno, te financie tu tía. Yo entiendo. Mi pregunta era otra. Mi pregunta es, supongamos que a pesar de todo esto, se coloque un impuesto que empiece a regir del 1 de enero del próximo año. No te pido que vos defiendas la posición de que no debe ponerse el impuesto. Supongamos que ya lo colocaron, está vigente y hay que cumplir con la obligación tributaria de pronto de pagar el impuesto. Sube la tasa de interés. Sube la tasa. Esa es la consecuencia. Sube, pero obvio. Lo que pasa... el IVA, pero tenés pruebas de eso, tenés muchas pruebas de eso. El IVA, ¿quién lo paga? Sí, ¿El más rico? No, se traslada. Seguramente alguien de algún lado va a salir. Y vos el ingreso bruto, entonces no te lo trasladan a precio. Todo se traslada. Sí, el problema, ¿sabes cuál es? Entonces, me parece... ¿sabes qué? Lo paga el más débil. Siempre el más débil. Sí, ahora, es cierto y creo que es la consecuencia. Vos en tu libro que rescatamos y que realmente nos pareció, además es tan adecuado el título, ¿no? De País Riesgoso. Vos hablás de la inflación como pesadilla de los gobiernos. Yo creo que obviamente es pesadilla de los gobiernos, pero sobre todo es pesadilla de todos los argentinos y, como bien decís, seguro mucho peor de los que menos tienen, ¿no? Ahora, desde otro punto de vista veo, y esto es lo que a uno también lo abruma o lo deja como indefenso, vos sabés que nosotros somos profesionales del derecho, de las ciencias económicas, que estamos aquí tratando de hacer un aporte, pero no somos estrictamente periodistas profesionales, y lo vemos con esa óptica también de la profesión, de la experiencia, del trabajo con las empresas, del trabajo con las personas. Yo lo que siento es que hay muchos, la gran mayoría, que no tienen defensa frente a esto. Algunos, muy pocos, son los que pueden trasladarlo a precios. Entonces me pregunto, ¿cómo podemos hacer como sociedad? ¿Cuál sería la propuesta para tener algo un poco más ordenado y previsible en el sentido, por ejemplo, de que esto que charlábamos hace un rato, el dólar no sube durante X tiempo y nadie lo toma como variable? Sube un 10% y subió el dólar 10%, hay que aumentar los precios. Entonces parecería que esto tiene mucho que ver con la concentración, porque las decisiones están en manos de muy pocas personas, ¿no? Tal cual.
Tal cual. Y dentro de esa concentración, comparto, vos tenés que una muy buena ley de anticompetencia, pasa en todos lados del mundo, hasta Google Claro. le aplicaron la de posición dominante. Sin duda que está muy mal que alguien pueda manipular o finalmente concentrar los precios. En eso tenés que trabajar, para eso tiene que haber más competencia, para eso no tenés que cerrar la economía, la tenés que abrir. Y te repito algo que te decía antes, el Estado también hace eso, porque cuando te subió la nafta con el dólar bajando y con el petróleo bajando. Sin duda. Ahora, ¿cómo bajarías? Vamos a suponer, yo te doy el Ministerio de Economía, que por supuesto de por sí no sirve para nada, me vas a decir con toda razón, pero el Ministerio de Economía y 10 o 15 posiciones claves más y todo el apoyo político. ¿Cómo bajamos la inflación en un año? Para mí la respuesta no es económica, perdóname. Podés poner al mejor ministro de Economía. De hecho, lo pusiste para mí muchas veces gente muy profesional, durante muchos procesos, y mirá el color político que quieras. Para mí esto es Ministerio de Educación, hermano. Es cultural, es que nos pasa a nosotros como sociedad. Claudio, vos sos un experto indudable en el ámbito bursátil. Si te diría, ¿qué 2 medidas económicas implementarías para darle vitalidad, empuje a un mercado sumamente reducido, deprimido y mal catalogado, porque muchos piensan que la bolsa es un lugar que no está hecho para cualquiera, no es transparente y es una cueva? Bueno, nada, se dice de todo, pero ¿qué 2 medidas vos sugerirías? Es difícil, porque finalmente es un reflejo y un cuadro sinóptico del país. Vos lo que necesitas es estabilidad de variables. Sin estabilidad no tenés moneda a largo plazo. Sin moneda a largo plazo no tenés confianza a largo plazo. No sé cómo tomar un alquiler a largo plazo. No sé cómo fijar la ganancia de una compañía a largo plazo. No sé cómo firmar un contrato a 5 años de lo que sea. Lo voy a tener que hacer en dólares porque no tengo pesos, no tengo ajuste por inflación, no sé cuál es el precio. Para que un mercado funcione, cuando funcione tenés que tener estabilidad, las variables estables, durante mucho tiempo. Si no, es muy difícil. Argentina lo que perdió hace mucho tiempo es la moneda de largo plazo, pero no solo en acciones o en bonos. Te repito, hace un alquiler a 5 años. ¿Cómo lo haces? ¿Y cómo hago entonces para construir una compañía si no sé el precio que voy a pagar a 5 años? Tomate un crédito hipotecario a tasa Baldar. No tengo la más pálida idea. Como no tengo la más pálida idea, no sé qué... me cuesta planificar a largo plazo. Entonces nos convertimos en un país timbero desde el punto de vista de que el corto plazo domina al largo plazo. Claro. Por eso te digo, depende más del país que de una medida que puedas bajar, probó de todo. Ahora, impositiva, cultural, etcétera. La gente no confía porque no confía en la moneda. Y volviendo a la coyuntura, ¿no? Yo leo opiniones tuyas de ahora, de hoy, cuando decís técnicamente no estoy preocupado y decís para mí las variables económicas están controladas. ¿Los podemos tranquilizar un poco a los oyentes en cuanto a que no sufran tanto, por lo menos hoy a la noche, pensando que hoy bajó el dólar un poco, por lo menos? Sí, lo único que te digo es que en el 2001 dije lo mismo. No, chiste. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Claudio... Nos dejás en el horno, como dicen los muchachos. Nunca subestimaría nada y ninguna de estas variables. Aprendí eso en el mercado. Lo que digo es que la respuesta es política, no la veo desde el lado económico. No veo una presión económica, una corrida, un exceso de nada. No puedo decir, el central o esto, lo otro, o se equivocaron acá. Debe haber millones de errores, pero no para justificar corrida. Ahora, si mañana le tenés miedo a una elección, le tenés miedo a las declaraciones, etcétera, yo ya no lo puedo manejar. Claudio, apelo a tu conocimiento y experiencia en el ámbito bursátil y como parte de nuestra temática habitual es el tema de los delitos económicos, etcétera. Te preguntaría el título o el nombre de aquellos, no sé, por lo menos un caso más resonante en cuanto a magnitud, trascendencia, complejidad de delitos bursátiles que hayan ocurrido en la historia de los últimos, no sé, 20 años para no personalizar, digamos, ¿no? Sí, el más sonante en la última, que ahora viene en la película, es la de Madoff. ¿La de? Madoff. Bernard Madoff. Son estos esquemas Ponzi muy complicados, muy complicados porque hieren a todos por la credibilidad que esto tenía y porque era un fondo global, agarró a mucha gente en muchos lados. Claro, incluso y para mí el más importante que merece una historia
Distinta es escribir la de la especificación asimétrica en Argentina. Ajá. Porque el tipo que tenía un plazo fijo y que era un simple ahorrista, o un tipo que tenía letras o bonos, es al único que mataron, porque al Fondo Monetario le pagaron, al Banco Mundial le pagaron, al Club de París le pagaron, a los holdouts le pagaron, a los buitres le pagaron. Y algunos no les alcanzaban las palas realmente, ¿no? También. Tal cual. Al único que mataron es al pobre ahorrista que no tenía defensa y no tenía cómo hacer. ¿Cuándo sale tu próximo libro? Ya tenemos los títulos de 2 capítulos con esto. Bueno, nada. Millones de gracias por la nota. Y por favor, y te mandamos un abrazo de nuestro productor, de Fede Politi, un genio, un productor de aquellos. A quien le agradecemos esta nota mucho también. Y bueno, será hasta cualquier momento. Abrazo, seguramente gracias, te vamos a volver a Claudio. llamar. Adiós. Chao. Y nos vamos.